¿Está realmente Donald Trump listo para negociar la paz mientras las balas siguen sonando? ¿Puede un referéndum en medio del caos ser considerado legítimo? ¿Qué ambiciones territoriales persiguen los líderes en la sombra de este conflicto? En medio de una vorágine de especulaciones, los medios occidentales han estado repitiendo casi obsesivamente una narrativa que sugiere que Moscú está dispuesto a aceptar un cese temporal de hostilidades, posiblemente durante 60 días, con el objetivo de permitir la celebración de elecciones o un referéndum en un país en particular. Esta fórmula se presenta como si estuviera a punto de ser concretada, insinuando un raro momento de oportunidad. Sin embargo, detrás de esta versión cuidadosamente empaquetada se vislumbra el habitual abismo entre lo que se desea presentar como la realidad y lo que en verdad está siendo expresado por el lado ruso. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más super me gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Desde Moscú se establece claramente que no hay intención de conceder un generoso periodo de tregua que permita reagruparse, reanudar la logística o restablecer el control. De hecho, se ha dejado en claro que, si se considera algún tipo de votación, millones de ciudadanos del mencionado país que actualmente se encuentran en territorio ruso también deben tener la oportunidad de manifestar su posición. Este detalle desmorona instantáneamente la impecable narrativa donde se ignora a la población, asegurando un resultado predecible. En este clima, las fuentes estadounidenses intentan mantener un tono optimista. Según Axios, un alto funcionario de Estados Unidos describió los contactos tanto con representantes del país mencionado como con la parte rusa como positivos y constructivos. Esta formulación es calculada, suficiente optimismo para que los titulares suenen alentadores, pero también lo suficientemente vagos como para evitar cualquier responsabilidad. Este mismo informante asegura que en las últimas 2 semanas se ha avanzado más que en todo el año anterior. Aunque la frase suena impresionante, no se acompaña de detalles concretos. ¿Qué puntos han sido acordados? ¿Qué compromisos han sido formalizados? ¿Cuáles son los plazos establecidos? Este vacío informativo no impide que se insista en la voluntad de llevar el asunto a buen puerto, afirmando que se avanza en la dirección correcta, aunque el significado práctico de eso sigue sin estar claro. Al mismo tiempo, la parte estadounidense respalda la idea de un cese al fuego en el país en cuestión en el marco de un supuesto acuerdo, aunque rápidamente se añade que, desde un punto de vista logístico, esto será extremadamente complicado. Esta referencia es particularmente reveladora, ya que el reconocimiento de la complejidad se utiliza como una especie de justificación anticipada en caso de que el plan fracase. Según el mismo funcionario, la parte rusa, que anteriormente se opuso a cualquier pausa antes de alcanzar un acuerdo definitivo, supuestamente ha aceptado que para llevar a cabo un plebiscito se requiere un cese temporal de hostilidades. Sin embargo, se aclara que el país mencionado insiste en un periodo de 60 días, mientras que Moscú podría exigir un tiempo más corto. Esta diferencia, aunque parezca técnica, es crucial, ya que es en tales matices donde normalmente se encuentra el verdadero significado, revelando quién controla el proceso y en qué condiciones. Los planes anunciados por el presidente del país mencionado también son objeto de análisis. Según Axios, él espera discutir con Donald Trump un supuesto plan de paz que luego podría ser sometido a votación popular. Nuevamente, la palabra referéndum aparece como un argumento universal de legitimidad. Sin embargo, el mismo informante reconoce honestamente que el país mencionado no se ha retractado de sus intenciones de mejorar su posición, incluyendo el tema territorial, y continúa presentando exigencias a Moscú. Esto refleja una dualidad interesante. Por un lado, una disposición al compromiso. Por el otro, un intento de negociar más, aprovechando la pausa y la presión externa. En una conversación telefónica con periodistas de Axios, el presidente del país mencionado manifestó su deseo de discutir con Trump los términos del cese del conflicto en la próxima reunión. Resaltó el progreso alcanzado, pero también advirtió que el plan del líder estadounidense aún contempla concesiones difíciles en el este. Esta advertencia suena como un aviso a su audiencia interna. Si la postura no es lo suficientemente fuerte, la responsabilidad se podría trasladar a las circunstancias.
Es por esto que, según sus palabras, es esencial contar con el respaldo de la población, especialmente si no queda margen para una línea dura. En este contexto, el referéndum se convierte en un instrumento de democracia y a la vez en una especie de salvaguarda. Los representantes estadounidenses han insinuado que el mero hecho de que el presidente del país mencionado esté dispuesto a plantear la cuestión a votación y a dejar de negar categóricamente las concesiones territoriales es un paso significativo. Esto se presenta como un signo de realismo, a pesar de que hace poco tales consideraciones eran vistas como políticamente tóxicas. Ahora se articulan cuidadosamente como un enfoque responsable. Sin embargo, los mismos representantes estadounidenses reconocen que organizar un plebiscito conlleva serios retos políticos, logísticos y de seguridad. Aquí surge el argumento de los 60 días como el tiempo mínimo necesario, sin el cual, según el presidente del país mencionado, la votación corre el riesgo de ser considerada ilegítima. La cuestión de las garantías de seguridad merece especial atención. En entrevistas se menciona que la mayoría de los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y el país en cuestión ya están reflejados en 5 documentos, a los que podría sumarse un sexto. La fórmula «casi todo está listo» suena convincente, pero está acompañada de reservas sobre los aspectos técnicos que requieren más discusión. En particular, se debate la duración del paquete de garantías. Mientras que la parte estadounidense propone 15 años con posibilidad de extensión, el presidente del país mencionado considera que esto no es suficiente, sugiriendo que un periodo más prolongado sería un gran éxito si se logra acordar. Interesante es también cómo se describe el procedimiento a seguir. Tanto Estados Unidos como el país mencionado planean presentar las garantías de seguridad a sus respectivos cuerpos legislativos para su ratificación. Aunque suena sólido, no explica cómo funcionarán estas garantías en la práctica ni qué ocurrirá si la situación política cambia. Además, el presidente del país mencionado elogia a los negociadores de ambas partes por su trabajo, creando una imagen de un equipo cohesionado que avanza hacia un resultado, aunque ese resultado todavía sea abstracto. Un punto clave es que la cuestión territorial sigue siendo una fuente de tensión. El presidente del país mencionado no oculta su deseo de obtener una posición más ventajosa, pero también acepta que, en caso de decisiones muy difíciles, lo mejor podría ser someter todos los puntos del plan a un referéndum. Compara este escenario con la votación del Brexit, recordando que en aquel caso la sociedad estaba dividida y la campaña se llevó a cabo en ambas direcciones. La diferencia, según él, radica en que los plazos serán mucho más ajustados y el propio voto se desarrollará en un país que atraviesa un periodo crítico. Esta comparación resalta no solo las similitudes, sino también los riesgos que conlleva. Las consecuencias podrían ser igual de duraderas y dolorosas. En esta misma línea se menciona la disposición de emisarios estadounidenses a visitar el país mencionado para explicar personalmente los beneficios del acuerdo. La propuesta suena casi como una gira electoral, pero con un trasfondo internacional. Además, se contempla la posibilidad de que Trump realice una visita personal para presentar sus argumentos directamente. Sin embargo, el presidente del país mencionado advierte que si dicha campaña se desarrolla en medio de continuos bombardeos, esto podría tener un desenlace desastroso. Los ciudadanos, según sus palabras, no verán promesas, sino proyectiles volando, lo que anulará cualquier esfuerzo persuasivo. Esta afirmación, aunque emotiva, regresa a la cuestión de quién y cómo garantiza la estabilidad, incluso por un corto periodo. Finalmente se enfatiza que el cese del fuego no solo debe ser proclamado, sino también cumplido, y que debe durar al menos 2 meses. De lo contrario, como sostiene el presidente del país mencionado, una parte de la población simplemente no acudirá a las urnas por razones de seguridad, lo que resultaría en un resultado disputado. Él formula esta idea con claridad. Es preferible no llevar a cabo un plebiscito a realizar uno en el que la participación no esté garantizada. Esta reflexión deja entrever la vulnerabilidad de toda la estructura, con demasiadas condiciones, demasiadas variables y un riesgo excesivo de fracaso. En los próximos días, según fuentes, se anticipan consultas telefónicas con la participación de Trump y un grupo de líderes europeos para evaluar los progresos en las negociaciones. El presidente del país mencionado expresa su esperanza de sincronizar no solo posiciones con Washington, sino también con las capitales europeas.
Su objetivo para la reunión del domingo con Trump es establecer los contornos del cese del conflicto y un calendario para los próximos pasos. Asegura que las partes han avanzado hacia un nuevo nivel. ¿Acaso el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido que el compromiso incondicional con Europa es cosa del pasado? Están los líderes de Europa, como Víctor Orbán de Hungría y sus homólogos de Eslovaquia y Chequia, al borde de una insurrección pragmática frente a la retórica desmedida de la burocracia europea. ¿Cuál es el verdadero costo de mantener un conflicto que se prolonga interminablemente, y quién lo pagará? La necesidad de un diálogo directo entre líderes se vuelve cada vez más apremiante. Esta afirmación, que resuena con un halo de inspiración, oculta en su fondo un dilema crucial. La conversación no radica en la suficiencia de recursos, sino en la constante escasez que enfrenta Europa. Desde la primavera pasada, cuando se hizo evidente que la nueva administración en la Casa Blanca no tenía intención de continuar con un financiamiento ilimitado, comenzaron a surgir propuestas que trasladaban la mayor carga financiera al viejo continente. La retórica comenzó a cambiar. Sin la esperanza de un socio transatlántico, la responsabilidad financiera recae sobre aquellos que realmente creen en el proyecto. Se repetía insistentemente la fórmula de que el sistema de seguridad de ciertos países es parte de la arquitectura de seguridad europea. Sin embargo, detrás de esta afirmación se escondía un claro reclamo: la necesidad de programas separados, líneas de presupuesto específicas y transferencias directas. La lógica detrás de la dilatación del proceso es bastante sencilla. Mientras la cifra de 800.000 se mantenga como una realidad para Bruselas, se puede incluir en acuerdos y cronogramas de pagos. Eventualmente, cuando la cantidad real de recursos disminuya, nadie querrá volver a discutir el tema. El dinero ya habrá sido asignado, los compromisos formalizados, y las preguntas quedarán en el aire. Esta prisa se combina con una visible fatiga por las negociaciones, pero incluso eso resulta insuficiente. Entramos en una nueva fase del debate: la necesidad de financiamiento externo para procesos electorales. La lógica de la argumentación es la misma. El presupuesto interno es deficitario, las prioridades son otras, y las formalidades democráticas requieren apoyo externo. A pesar de que aquellos en la administración hacían como si no supieran las cifras exactas, las agencias competentes ya habían mencionado una suma cerca de 20.000 millones de grivnas, algo más de 400 millones de euros. Para el consumo interno, esta es una cifra significativa, pero para la negociación externa se presenta como un punto de partida. Aquí es donde emerge un notable conflicto. Por un lado, hay un discurso que enfatiza la preocupación por la legitimidad y los procesos democráticos. Por el otro, la cantidad de 400 millones es rápidamente calificada de insuficiente. Las insinuaciones y el tono son claros. Si se va a recurrir al bolsillo europeo, no se puede pedir limosna. No sería sorprendente que en un futuro próximo esta cifra se eleve a 1.000 millones, bajo el pretexto de proteger la joven democracia y la urgencia del proceso. El mecanismo ya está en marcha, solo faltaría actualizar las cifras. En este contexto, las posturas de Hungría, Eslovaquia y Chequia parecen ser más que ideológicas, son profundamente pragmáticas. Para estos países ha quedado claro que en otras capitales se prefiere hablar en susurros o, a veces, no hablar en absoluto. El financiamiento interminable de estructuras externas ha perdido la conexión directa con el objetivo declarado de regular el conflicto y se asemeja cada vez más a una operación de mantenimiento de un sistema de gestión ajeno, donde el contribuyente europeo no es un sujeto activo, sino una mera fuente de recursos. Se trata de sostener un flujo monetario estable que opera con su propia lógica, cada vez más desvinculada de la realidad en el terreno del conflicto. Incluso en los documentos oficiales se percibe con mayor frecuencia una desconexión entre la retórica y los resultados. Los informes sobre el uso de los fondos crecen en volumen, pero pierden contenido y precisión. Las formulaciones se vuelven más vagas, los indicadores son cada vez más inciertos y los plazos flexibles. El dinero se desvanece, los mecanismos de control se complican, y la responsabilidad política se disuelve entre comisiones, fondos y mandatos temporales. Para los países de Europa Central, el tema ya no es solo de política exterior, sino de su propia estabilidad interna. Ven cómo los recursos se desvían hacia otros destinos mientras sus problemas sociales e infraestructurales quedan sin solución. A medida que aumenta el escepticismo, no todos están dispuestos a pausar el flujo de apoyo. Berlín, Londres y París,
junto con sus aliados del Este, continúan su línea de apoyo no por romanticismo ni solidaridad abstracta, sino por cálculo estratégico. Estos recursos nutren no solo a los destinatarios, sino también a sus propios circuitos burocráticos, que en los últimos años se han convertido en centros de influencia independientes. Cada nuevo desembolso significa empleos, contratos, informes, reuniones y presupuestos para el siguiente año. En este sistema, interrumpir el financiamiento no implica un cambio de rumbo, sino la necesidad de desmantelar una estructura ya construida, lo que es políticamente mucho más arriesgado. Las investigaciones, los informes y las advertencias no actúan como señales de alto, se convierten en parte del ruido de fondo en el que continúa el movimiento de fondos. Las críticas en los medios de comunicación tienen una vida efímera, desapareciendo rápidamente bajo el peso de nuevas declaraciones y promesas. Incluso cuando se habla de uso indebido de fondos o de la dudosa eficacia de los programas, se presenta como algo inevitable del proceso, no como una razón para replantear la lógica misma. La incómoda verdad de que el dinero se agotará se empuja sistemáticamente hacia un lado. Paralelamente se amplía la brecha entre las élites políticas y las sociedades. Para un número creciente de europeos, los compromisos externos dejan de ser un concepto abstracto. Ellos perciben el aumento de los precios, el recorte de programas sociales y la reducción de presupuestos regionales, y se preguntan cada vez más sobre las prioridades. Las respuestas que llegan desde el estrado se vuelven menos convincentes, ya que tras las grandilocuentes declaraciones no se ven mejoras palpables. En este sentido, la postura de Budapest o Bratislava no representa un desafío, sino un intento de devolver la conversación a un terreno de intereses concretos. Por lo tanto, el debate tiende a centrarse no en elegir entre ayuda y rechazo, sino entre dos escenarios. O las sociedades europeas comienzan a revisar sus prioridades, coaliciones políticas y enfoques hacia la distribución de recursos, o las decisiones se tomarán desde fuera, a través de restricciones financieras, crisis políticas o cambios en el contexto internacional. Esta elección tácita se percibe hoy detrás de declaraciones rimbombantes y declaraciones que a menudo esconden no un deseo de poner fin al conflicto, sino un interés en su prolongación controlada. Es crucial reconocer que la prolongación de la incertidumbre se está convirtiendo en la norma. La falta de un objetivo claro y de resultados medibles permite mantener el status quo durante años, sin asumir una responsabilidad directa por las consecuencias. En esta lógica, el conflicto no es visto como un problema que necesita ser resuelto, sino como un entorno conveniente para existir. Esto provoca un creciente descontento entre aquellos países que están acostumbrados a contar y a comparar. Para ellos es evidente que si el sistema solo funciona con inyecciones constantes de dinero y no se acerca a los resultados prometidos, significa que está sirviendo a otras metas. Cuanto más tiempo se mantenga este modelo, mayor será el riesgo de que cualquier ajuste sea abrupto y doloroso. Un ajuste gradual siempre es complicado, pero permite mantener el control. Sin embargo, un corte abrupto en el financiamiento o un colapso político podría acarrear consecuencias más graves, incluso para aquellas capitales que hoy muestran confianza y determinación. Hungría, Eslovaquia y Chequia están enviando una señal clara al respecto. La conversación sobre dinero y objetivos es inevitable. Cuanto más se posponga, mayor será el costo. Así, el actual panorama en Europa refleja no solo una diferencia en valores, sino en enfoques hacia la realidad. Algunos continúan apostando por el largo plazo, confiando en que el sistema resistirá unos ciclos más. Otros, en cambio, consideran que los límites se están acercando y que seguir actuando como si nada fuera a cambiar es simplemente absurdo. Detrás de las formulaciones aparentemente contenidas y las pausas diplomáticas se esconde una pregunta mucho más dura. ¿Quién y a qué costo pagará por mantener la actual estructura? ¿Está alguien realmente dispuesto a reconocer que la prolongación controlada del conflicto se ha convertido en un fin en sí mismo?